Edmond Cross. Año de nacimiento 1931. Lugar Francia. Edad actual 87 años. Profesión hispanista y catedrático emérito. Es hispanista francés y uno de los primeros teóricos de los estudios sociocríticos. Es catedrático emérito de la Universidad Paul Valéry, Montpellier, Francia, en la que promovió los estudios latinoamericanos. Fue el fundador de la revista Sociocriticism. Ha sido profesor visitante en las universidades Kansas, Virginia, Montreal y Granada. Además, es académico correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada. En su libro Literatura, Ideología y Sociedad, publicado en 1986, Cross nos habla de: primer capítulo, de la sociología experimental al estructuralismo genético. Es la sociología de la literatura, retraso dudas sobre su metodología y objetivo. Se encuentra en medio de la sociología del arte y del conocimiento. A continuación, citando a Albert Memmi, quien rechaza por qué los escritores no quieren relacionarse con la sociología, la sociedad y su resistencia, dando como resultado la concepción del hecho literario, el cual es definido por Scarpit como el método experimental, es decir, medio de lectura, consumo y recepción. Por último, Silberman define el hecho sociológico como aquel que aparece a partir de una acción social. Por otro lado, el estructuralismo genético se divide en tres. En primera instancia encontramos el pseudomarxismo, con la teoría del reflejo en la cual podemos ver el pensamiento burgués, individualista, trágica y dialéctica. Racine, con la conciencia, la define como trágica, dialéctica. Por último, Timjanov, correlación literaria, vida social y aspecto verbal. Sujeto transindividual por Goldman. Relaciona el inconsciente, no consciente, conciencia clara, la totalidad de la estructura. Lukács habla sobre historia y conciencia de clases, el alma y las formas. Por su parte, Sima habla del idealismo histórico, materialismo histórico. Expresiones hechas. Constituye una variable. Por medio de las expresiones, los diferentes medios sociales adaptan un esquema lingüístico. El estructuralismo genético renueva el enfoque de los problemas que plantea el análisis de las relaciones entre las obras literarias y la sociedad. Lucien Goldman rechaza la noción de autor por sujeto colectivo. Segundo capítulo, la literatura como sistema modelizante secundario y como forma ideológica. La escritura determinada por Robert Scarpit. La literatura se constituye como un aparato y producto literario que conforma una práctica social. Etienne Balibar, literatura como forma ideológica realizada por los aparatos ideológicos del Estado. Pierre Macherey, el texto literario es el fruto de contradicciones que en él se comunican, representan una solución imaginaria en cuanto a las contradicciones ideológicas. Regine Robin, el nivel de los aparatos ideológicos de Estados se desliga respecto al poder del Estado en crisis. Y por último, Edmond Cross, que define a la literatura como la especificidad del lenguaje literario, que es un sistema modelizante autónomo. Menciona elementos que participan en el lenguaje literario ficticio y específico, los cuales están ligados a los aparatos ideológicos de Estado dominante en función de estructuras socioeconómicas. 2.1. La estructura como espacio de autonomía. Pierre Bourdieu, el cual sustenta que es la organización del mercado de los bienes simbólicos en un campo relativamente autónomo. Valor simbólico igual a campo restringido. Valor mercantil igual al campo de gran producción. También nos habla de dos aspectos. Primero, reformular la noción de autonomía por su ambigüedad.
Segundo, aspecto voluntarista. Conquista, reconocimiento por la reivindicación de la originalidad. Jacques Dubois, en su tesis, propone la teoría de la institución literaria. Examina las modalidades de funcionamiento de las instancias de producción y legitimación. Nos presenta dos términos. Primero, rivalidades de escritores y grupos de escritores, los cuales representan la legitimidad literaria o la forma histórica de competencia entre escuelas o movimientos literarios. Segundo, estrategia del escritor, el cual entra a un campo literario con su juego competitivo que obliga a que su estrategia de emergencia dependa de la relación capital sociocultural y conjunto estructurado de posturas de agentes, géneros e instancias de consagración en ese campo. Tercero, prácticas y formaciones discursivas. En este capítulo encontramos aportes fundamentales de Foucault con su libro La arqueología del saber, el cual fundamenta las reglas de formación discursiva. De igual manera nos habla de la práctica social y el discurso, la cual se relaciona con instituciones sociales, procesos económicos, formas de comportamiento, sistema de normas, técnicas, tipos de clasificaciones. La forma discursiva también nos permite localizar y definir una regularidad entre los objetos, es decir, los tipos de enunciado, los conceptos, las elecciones temáticas. Cuarto, por una semiología de lo ideológico. Antonio Gómez Morina sugiere un texto susceptible, el cual debe introducirse dentro de un vacío semántico que logra evidenciar expresiones lingüísticas de una práctica discursiva que proviene del resultado de prácticas ideológicas, las cuales intervienen en la producción literaria. De igual manera, se evidencia el aspecto individual de la creación, el cual, por medio de la mediación, identifica las prácticas colectivas y las prácticas de escrituras que corresponde a un soporte transhistórico. 4.1. Debemos recordar aquí ciertos números de hechos. En el siglo XVI se practicaba la predicación. Se utilizaba para impresionar de manera profunda al público. Así se lograba edificar las masas de dos públicos, dando como producto la represión social por medio de la advertencia y la amenaza. La práctica discursiva presenta una medida entre la especie de fenómeno del lenguaje que posibilita la mediación lógica para entender las prácticas discursivas manifestadas en la sociedad. De igual manera, también se observa la reproducción de la imagen que se ha referido, es decir, reproduce elementos ideológicos impuestos a través de la confesión, la cual es una reproducción interiorizada de una matriz ideológica, autohumillación, realidad ideal proyectada al verdadero sujeto y al yo ideal, la cual crea un discurso coexistente que es represivo y reprimido.